Bienvenidos a la pausa. Queremos tener este tiempo para poder reflexionar en algunos pensamientos, opiniones, principios que nos ayuden a enfrentar las circunstancias y las dificultades de cada día. El tema de hoy tiene que ver con el hecho de cómo aprender de los problemas. Y encontramos en el Salmo 37, versículo 5, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Son tres pasos bien prácticos, bien fáciles de entender, pero también a veces difíciles de llevar a la práctica. Quisiera contarles una historia que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, y que nos relata la historia de dos personas que tuvieron gravísimos problemas, pero grandes problemas. Esos momentos en los que parecería ser que ya no existe una salida para lo que nos pasa. El primero es un hombre, dice capítulo 5, versículo 21 de Marcos: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Jesús le siguió, dice, fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Estas son dos personas con diferentes problemas. A uno se le está a punto de morir su hija, y otra que tiene un sufrimiento ya largo, por mucho tiempo. La primera persona era una persona espiritual, es decir, alguien religioso que supuestamente conocía a Dios, sabía de Dios, pero ante tal circunstancia salió a buscar desesperadamente al que en ese momento era tal vez la persona que más popular, que hacía milagros, que daba vista a los ciegos, que sanaba a los enfermos, y él fue a buscar a esa persona para que le resolviera su problema. La segunda es una mujer que tiene una enfermedad larga de muchos años. Sabe que muchas veces cuando a nosotros nos toca enfrentar problemas, también nos sucede lo mismo. Algunos venimos con problemas que urgen, que tienen que ser resueltos ya, y otros tal vez venimos con problemas o con cargas que vienen de muchos años atrás. Y sabe, esas cosas hacen que nuestro corazón se duela, todo nuestro entorno, nuestras relaciones se afecten por lo que estamos enfrentando, por lo que estamos sucediendo. De estas dos personas aprendemos, primero que nada, para saber cómo tratar los problemas o cómo aprender de los problemas. Lo primero es que los problemas son una oportunidad para buscar a Dios. Yo quiero animarle, alentarle a que en vez de tratar de buscar soluciones rápidas, aquellos gurús que aparecen con tomar esta pastillita, hacer tal cosa, andar a tal lugar y se te van a terminar los problemas. Son soluciones fáciles que en alguno de los casos podrá ser alguna solución temporal, pero nunca será una solución definitiva. Si usted está enfrentando problemas hoy, tiene que resolver problemas, ya sean urgentes, que tienen que ser tratados ya, o ya sean problemas que vienen de años. Busque a Dios para la solución de sus problemas.
Lo segundo que sucede aquí, versículo 30 del capítulo 5 de Marcos, que es lo que estamos leyendo, dice: luego Jesús, conociendo en él mismo el poder que había salido de él, que volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quede sana de tu azote. Si lo primero que hacen los problemas son una oportunidad para presentarnos a Dios, lo segundo que nos enseña esta historia es que la fe activa el poder de Dios. Este hombre iba rodeado, Jesucristo iba rodeado de gente que lo apretujaban, que lo empujaban, que le pedían cosas, pero en un momento él sintió que salió poder de sí mismo y quiso saber quién había sido el que había activado ese poder. Y cuando conoció a la mujer le dijo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Una de las cosas que vemos que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, eso activa el poder de Dios. ¿Sabe? La fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Muchas veces cuando uno confía, no ve nada adelante, no ve la solución, no está la respuesta, pero confía, pero cree en aquel que le dijo lo que iba a suceder o lo que iba a pasar. Jesús nos alienta, nos anima. La palabra de Dios está llena de promesas para que nosotros podamos creer, no solo en Dios, creerle a Dios, de que lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Y cuando usted pone su fe en las manos de Dios, eso activa el mismo poder de Dios. ¿Quiere aprender a saber cómo tratar con los problemas? Los problemas son oportunidades para ir a Dios. La fe activa el poder de Dios. Pero en último lugar, mire lo que encontramos aquí. Dice el versículo que sigue a lo que estábamos leyendo: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Es tremendo este pasaje porque termina no solamente mostrándonos que los problemas son oportunidades para buscar a Dios, que la fe activa el poder de Dios, sino que en último lugar, cuando usted busca a Dios, Él comienza a trabajar de una manera no solamente especial, sino hasta espectacular, podríamos decirlo. Porque cuando confiamos en Él, Él hace, como decía el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y sabe cómo Él hace, cómo Él resuelve, cómo Él actúa.
En primer lugar, nos habla. En el medio de la dificultad y en el medio de los problemas, Dios nos habla. Dice el texto que llamó al principal de la sinagoga y mientras todos lo estaban presionando y todos lo estaban desalentando, tu hija se murió, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Mi amigo, ¿sabe? Dios le está diciendo en esta tarde, no temas, cree solamente. Es una de las principios, razones que aprendemos en la Escritura. Que cuando tenemos dificultades o cuando tenemos problemas, necesitamos dejar a Dios actuar. Y Él nos dice, no temas, cree solamente. Cuando usted deja a Dios actuar, lo que sucede es que el temor desaparece, porque Dios está trabajando a nuestro favor. Segundo, dice más adelante, cuando vio el alboroto, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Sabe otra de las cosas que suceden en medio de la dificultad cuando Dios trabaja? Es que Dios ve cosas que nosotros no vemos. Y las personas ahí alrededor veían a una niña muerta, pero Jesús veía a una niña durmiendo. Cuando nosotros enfrentamos problemas, vemos determinada situación, determinadas circunstancias, pero ¿sabe? Dios ve otra cosa. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y en esa promesa debemos confiar. Y eso es lo que Dios hace, pone en nosotros esperanza, confianza, porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Último lugar, dice allí, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Lo otro que sucede en el medio de dificultades es que Dios nos aparta para tener un trato personal con nosotros. Y en ese trato personal, Él muestra su gloria, muestra su poder. Porque le dice a la niña que se levante, y el versículo 42 dice, la niña se levantó y andaba, y ellos se espantaron grandemente. Es decir, fue una sorpresa, fue una maravilla delante de sus ojos. Ellos vieron el poder de Dios actuar. Termina diciendo allí, pero Él le mandó, no le digan nada a nadie. ¿Sabe? Hay veces que Dios trata de forma tan personal con nosotros, que lo que logra hacer es formar y crear en nosotros una intimidad con Él, en donde existen hasta secretos, en donde hay cosas que usted sabe que Dios actúa y que Dios hace y que Dios resuelve, y solamente usted lo puede saber porque es el que lo vive y el que lo experimenta. Mi querido amigo, en esta tarde, tomándonos esta pausa y aprendiendo a cómo resolver los problemas, cómo aprender de los problemas también, nos damos cuenta que los problemas sirven para acercarnos a Dios, que la fe activa el poder de Dios y que cuando dejamos a Dios actuar, cuando creemos en Él, Dios actúa siempre a nuestro favor. Le aliento a que no deje pasar sus problemas como algo tal vez casual o circunstancial. Hay muchas cosas que usted puede sacar de sus problemas. Y si aplica estos principios, seguramente le podrá sacar mucho mayor valor. Dios le bendiga.